ahora con el maestro Esaú Leiva para hablar de medio ambiente y demás. Muy buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y pues espero que esta semana haya sido de mucho éxito para todos. Sí, ¿no? Esperemos que sí, para ti también, Esaú. Empezar el año con fuerte. Y vamos a hablar acerca de maíz transgénico, ¿qué te parece? Muy bien. Es un gran tema debatido en el mundo hoy. Sí, bueno, independientemente de lo que estén las opiniones más allá de si son buenos o son malos los transgénicos, déjame decirte que son un gran avance. Y se ha probado la inocuidad de muchos de ellos, incluso hay personas que se lo inyectan. Los transgénicos. La insulina, por ejemplo. Claro. La insulina, el doctor Francisco Bolívar Zapata, que fue el que encontró el gen que producía la insulina en humanos, se la puso a las bacterias, agarró un pedacito de ADN, se lo puso a las bacterias se alimentan y excretan insulina, se purifica y se inyecta. Que además ¿qué es un transgénico para empezar y entender el concepto? Yo la verdad no entendí ni madres, pero... El transgénico es un organismo genéticamente modificado por el humano. Es decir, se corta un pedazo del genoma, del ADN, que produce una proteína, y se le pone a otro organismo. Así de manera... trasplanta a otro... Es algo que se hace en la naturaleza hace millones de años con los virus. Es lo que hacen. Los virus llegan, te infectan, se ponen su ADN en tus células, y tus células las ocupa para replicar virus. Entonces, y reproducirse y dañarnos en muchas ocasiones. Muchas veces, ¿no? Y se da a todos los niveles, desde bacterias hasta los humanos. Bueno, hay muchas plantas que se han modificado genéticamente, por ejemplo, las fresas. Las fresas que nosotros consumimos en el mercado, en los supermercados congeladas, vienen de plantas que se han modificado genéticamente. De la planta silvestre. Sí, pero se les ha cambiado un gen y ahora puedes hacer 3 o 4 cortes cuando anteriormente tenías que sembrarlo cada año, cada vez que querías cortar, ¿no? O que duren más tiempo en su vida de anaquel. En este caso, lo que están haciendo con el maíz, y es un problema, no es tanto que te puedas enfermar, que te pueda causar cáncer. ¿Por qué? Porque pues no se ha demostrado. Hasta el momento no se ha demostrado que eso suceda. Lo que sucede es que hay flujo genético horizontal. ¿A qué me refiero? Que si tienes maíces que no son genéticamente modificados o maíces silvestres, a través del polen puede viajar esta información e incrustársele a las poblaciones silvestres. Y los va a modificar. Y los va a modificar. Uno de los problemas que pero no es para que haya más producción. Sí, es para que haya más producción. El objetivo principal es para que haya más producción. Con una calidad inferior. En este caso no. ¿Dónde está la crítica? ¿Y por qué entonces? No, una de las críticas es justo esa, de que el maíz original o las variedades en México pueden acabarse por esta... Sí, hay otros temas mucho más importantes. Por ejemplo, el derecho de autor. Monsanto tiene la capacidad de ir a inspeccionar tus cultivos, y si encuentran sus genes, te vienen y te demandan y te quitan la cosecha. Eso ya pasó en la India con el algodón transgénico. Eso ya pasó en la India. Real, que a un granjero lo se llaman documentales. No puedes. No, película. No puedes, por ejemplo, desgranarlos o sembrarlos. Tuvo que demostrar que él tenía guardado en su granero los originales del maíz. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Va más allá de que si te va a dar cáncer o no te va a dar cáncer. No va por ahí el tiro. No va por ahí. Es un tema de soberanía alimentaria. Es un tema de soberanía alimentaria que en Estados Unidos sucede. No sé si va a suceder aquí. ¿Por qué? Porque dice que tiene un gen terminador. ¿Qué significa? Que este maíz no lo puedes volver a sembrar, no vuelve a nacer, y no va a producir. Puede salir la planta, pero no va a producir flores, ¿no? O son estériles. Bueno, pero nosotros trabajamos con porcentajes, el 95% de certeza. Tienes un 5% o un 10%. O sea, ese maíz, lo vuelvo a meter a la tierrita y ya no nace. Sí nace. Sí nace, pero no va a producir maíces, flores, no va a producir mazorcas. Bueno, nace y no hay, pero no. Nada más nace la vara. No sale la mazorca. La idea es que no salga la mazorca, pero si tú tienes un 95% de certeza, tienes un 5% de posibilidades de que sí ocurra. ¿Me explico? Sí. Que falle ese gen terminador y entonces produzca flores, produzca polen y migre ese polen hacia
Variedades criollas, por ejemplo. A variedades criollas, pero especialmente variedades más que criollas, silvestres, porque muchas de ellas en muchos lugares... México es centro de origen y domesticación del maíz. Más de 60 variedades. El otro día los zapotecos nos explicaron que hay no sé cuántas en Oaxaca. Sí, pero además hay teocintle. El teocintle, que es el maíz silvestre, que ni siquiera parece maíz, parece un pasto. Ajá. Pero es el papá, el origen de todas las variedades que ha modificado el humano desde hace más de 6,000, 7,000 años que llegó, que se cultiva en América. Bueno, esas variedades pueden adquirir esos genes de resistencia, el glifosato, por ejemplo, que es un herbicida, y entonces lo conviertes en una supermaleza. ¿En una qué? Supermaleza. ¿Maleza? Sí, en una supermaleza, porque además es resistente a plagas y a herbicidas. Y entonces modificas a esas poblaciones y ahora tienes un super maíz transgénico, pero además silvestre, que además es muchísimo más resistente, 100 veces más resistente que el maíz comercial. El maíz comercial, si tú pones una mazorca en el suelo, no germina. Tienes que desgranarla, ponerla a cierta distancia, a cierta profundidad, con cierta humedad, bajo ciertas condiciones, porque si no, no funciona. Este maíz no necesita esos cuidados. Ese maíz es autónomo, ¿sí? Entonces, se cae y germina. Y además, la cantidad de genes que se transmiten es de los maíces silvestres a los maíces cultivados en un 80%. Se reproducen, es decir, es más efectivo el polen del maíz silvestre que el maíz cultivado. Mira. Entonces, es gracias a eso que hace 6,000, 7,000 años lo tenemos aquí. De hecho, aquí en Tepoztlán tenemos unas variedades de maíz teocinte. Sí, nos trajeron en alguna ocasión algunos invitados precisamente de la zona, parte de las mazorcas. ¿Y en qué situación se encuentra México respecto al marco legal en torno al maíz transgénico y al uso del glifosato? Va a perder. Va a perder por la forma en la que llevaron la discusión. ¿Va a perder? Lo llevaron a la discusión al tema médico y de impacto ambiental y de salud, cuando debieron de haberlo llevado al tema del impacto económico. Ya hay un antecedente. Hay que recordar también cuestiones de contexto que son importantes para que el auditorio las conozca. Monsanto fue comprada por Bayer. Hoy Bayer concentra la producción de casi el 100% de transgénicos y de agroquímicos. Es un monopolio que está controlando la producción agropecuaria en todo el mundo. Ahora, eso es peligroso. Peligrosísimo. Perdió 2-0. Con gol de Santi. Eso es fútbol. El Bayern Múnich. Ahora, en la India se presentó el caso de que Monsanto demandó a varios productores de algodón por la contaminación de los algodones transgénicos hacia plantíos. Sí, en México es el centro de origen del algodón. O sea, México tiene todas las variedades de algodón. De hecho, hay algodones que se modificaron transgénicamente para dar color, por ejemplo. Que ya el salga rojo, rosita, verde, ¿sí? Ese básicamente fue lo que hicieron, más grande, más las bolitas más grandes de algodón, más producción. Pero el problema es ese. Si el polen de esos maíces transgénicos o ese algodón transgénico vuela y fecunda flores de otros cultivos que no son transgénicos y Bayer o Monsanto te los cacha, te quita tu producción y te demanda. Y eso fue lo que estaba pasando con la India. Afortunadamente en los tribunales internacionales la India se defendió por el tema de la soberanía y de la patente y lo ganaron. Le ganaron a Monsanto la demanda. En el caso de México le sacó madrazos de mi cabaña, cabrón. Llevaron el tema a Bayer. Llevaron el tema por la vía del impacto supuestamente de las afectaciones, del riesgo de cáncer y todo eso, y no había debate. No hay. ¿Y por qué no había debate? Porque Bayer, fíjense lo perverso que fue Bayer. Bayer financió a un conjunto de organizaciones no gubernamentales cuando no tenía el control de Monsanto para atacar y debatir, generar esos pseudodebates biológicos en contra de los transgénicos, porque ellos no producían transgénicos. Hay dos estudios que se hicieron con papa transgénica en Perú acerca de las papas
modificadas Se genéticamente. llama de otra forma la papa en Perú, ¿cómo le dicen? Patata o no sé. No, patata en España. O batata, no sé. Bueno, sí. El chiste es que alimentaron a ratas con estas papas transgénicas y se murieron. Pero si tú comes papas y solamente papas y nada más que papas, te vas a morir. Transgénicas o no, te vas a morir por la deficiencia alimentaria que estás teniendo de puro almidón. El otro caso que hicieron fue con los ratones. Utilizaron una cepa de ratones, una raza de ratones que si les da el sol les da cáncer. O sea, son muy susceptibles. Entonces les pusieron el maíz transgénico, pero además al agua le agregaron herbicida. Y entonces si tú tomas herbicida, pues sí, te vas a morir, claro. o te va a dar cáncer, o te va a dar algo, ¿no? Sí, claro. Entonces no se pudo demostrar que los transgénicos tienen ese potencial de hacerte daño. Aunque los productos asociados como el glifosato, y es lo que se está presentando en la península de Yucatán, sí generan, sí son carcinógenos. Enfermedad. En el caso de Estados Unidos, Monsanto tuvo que aceptar y ¿qué es Monsanto, güey? Es una de las empresas de Bayer, la que desarrolló los transgénicos. Que la compró Bayer. Sí, pero era norteamericana. Está especializada esa es la de la película. Y es una de las empresas que constituyen o que crearon y que constituyeron esta mafia de la FDA, de la Food and Drug Administration. Sí. Entonces ese es uno de los temas. México ya no tiene forma de evadirse de importar maíz transgénico. El problema es que va a haber gente que lo va a sembrar y mira, nosotros llevamos comiendo como unos 20 años maíz transgénico. Si tú comes Doritos, Nachos o lo que tú quieras, eso es. Está hecho con eso. Cornflakes, todo eso es con maíz transgénico. ¿Por qué? Porque la producción, haz de cuenta, un maíz normal, pues te da, no sé, 12 toneladas por hectárea. Ellos te dan 24, 30 toneladas por hectárea. Entonces, con una mayor cantidad de azúcares, porque también es el maíz más dulce. ¿Por qué? Pues porque se trata de sacar el jarabe, mayor rentabilidad, ¿no? de maíz para hacer el lactofructosa. Entonces, depende para qué lo quieras. O sea, si lo quieres para alimentación, mira, no creo que se pierdan las variedades criollas autóctonas. No, va a ser muy difícil. Llevamos 6,000 años con estas variedades. Y llevamos 6,000 años modificando y haciendo una cría selectiva de muchas variedades, ¿no? México es centro de origen. Es la riqueza de nuestra gastronomía. Sí. O sea, yo no creo en eso, que se va a perder los criollos. No, lo que yo sí creo es que va a haber problemas de patente. Pues sí, de patentes. Porque a quién le pertenecen los genes que la evolución, Dios o la naturaleza, quien tú quieras, ha venido haciendo desde hace 3,800 millones de años y que están puestos en todos los organismos. Nada más porque yo lo encontré. Adán y Eva. Lo codifiqué, ya es mío, ya me pertenece. Ajá. Esa es una de las cuestiones. Por ejemplo, el monopolio de Nochebuena. La Nochebuena es originaria de México, pero alguien vino, Ponsati, un cuate un embajador de Estados Unidos, y la registró a su nombre y ahora resulta que es el dueño de la patente. Es americano. Y el tequila, cabrón, ¿no tienen los japoneses? No, bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces, es un proceso. O sea, ¿a quién le pertenece del derecho de autor? Es que eso es lo que te digo, y eso no caduca. Cada 10 años no dices que ya pierden los derechos. O sea, Bayer toda su vida va a tener el monopolio del maíz. ¿Cómo se puede evitar? Mandándolos a la chingada. ¿No sembrándolo? No, autosuficiencia alimentaria. Claro. Autosuficiencia alimentaria, esa es la forma, receta. porque esto va a ser, como todo, oferta y demanda. Es correcto. Si tú tienes yo compro un kilo de maíz, siembro y me vienen esos güeyes y me la quitan porque no sé. Ahora, ¿qué crees? Si es posible lo que dice. Joder, qué cosas pasan en el mundo ya, ¿Es biólogo? Soy biólogo, sí. Biólogo. Fíjate, es muy real. La gente de poblados como Coentepec dejó de sembrar maíz transgénico que sembraban Pioneer, un híbrido, ¿no? Un híbrido, perdón, era híbrido, no transgénico, y empezaron nuevamente. Transgénico no dicen que no. Empezaron nuevamente a sembrar maíz criollo. ¿Por qué razón? Porque el costo por tonelada del maíz criollo se los pagaban a 14, 16
16,000 pesos la tonelada, mientras que el maíz amarillo se los pagaban a 7, 8,000 pesos más barato. Más volumen, pero menos precio. ¿Por qué razón? Porque empezaron a detonarse el mercado de la zona norte del estado, que es una zona turística y una gran demanda de maíces azules, de maíces la otra blancos. cuestión es que lo que hace Monsanto es que él te compra tu producción. Tú no tienes derecho a vendérselo a alguien, a él. Como Sabritas con las papas. Y yo lo comercializo. Como Sabrita con las papas. Como Nestlé con la leche. Y como Nestlé con la leche. Exactamente. Entonces, esos monopolios son los peligrosos. Es correcto. La página del gobierno federal habla de estos decretos, uno de 2020 y otro de 2023, sobre estos temas. El primer decreto presidencial en este rubro se emitió el 31 de diciembre de 2020, el segundo el 13 de febrero de 2023, prohibiendo el uso de semillas de maíz transgénicas para siembras agrícolas. ¿Sigue vigente? Está vigente, son moratorias. ¿Cuál es mi opinión? El caso por caso, dependiendo de para qué se quiera y qué es el gen que se modificó. Si es un gen, por ejemplo, para fijar más calcio en el maíz, que es uno de los objetivos, uno de los transgénicos que hay, pues ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que te bajen los niveles de osteoporosis en tu población. Si es para que crezca en lugares donde los fertilizantes no tienes acceso a fertilizantes, o el suelo está muy pobre, como en la India, por ejemplo, que puede crecer en suelos contaminados con plomo o con cadmio, y te va a ayudar a solucionar una hambruna, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, lo de glifosato o el BT, que es un virus que mata a los insectos, si los insectos comen estas plantas que tienen ese gen, se mueren, se les deshace el tracto digestivo. Pero no son selectivos, arrasas parejo. Con todo. Entonces, si una abeja utiliza este polen y se come este polen, se muere. Entonces, pues vas a matar tanto insectos benéficos buenos como, y malos. Que es justo el apunte que hace el gobierno federal en este artículo. Dice que estos decretos se dieron tras revisar cerca de 1,000 estudios científicos, y en 2015 la Organización Mundial de la Salud clasificó al herbicida como probable cancerígeno para humanos. La contaminación de glifosato en el campo y las aguas se relaciona con daños a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y la muerte, como lo acabas de decir, de insectos benéficos como las abejas. Mira, seamos claros, no hay herbicida, no hay plaguicida seguro, no lo existe. Todos tienen un grado. Daños a terceros. El glifosato se ha demostrado que tiene un daño menor, es mucho menor que pero genera resistencia, ¿no? Que muchos otros, sí. ¿Eso que es un fertilizante? No, es un herbicida. Herbicida para matar otras plantas. Plagas. Quemar. Sí, malezas. Entonces, se ha demostrado que dentro de todos es el que menos daño produce. Este gordito que está Aunque, bueno, te decía yo del estudio que se hizo en las aguas de la península de Yucatán. Sí. Ya ves que ahí se siembra soya transgénica de manera intensiva, y ya ahorita los niveles de glifosato que se alcanzan en el subsuelo son 10 veces arriba de la norma. ¿Sabes cuál es el problema? Permitida. El uso indiscriminado de estos, porque hay normas, hay cantidades, hay estudios que dicen, mira, esto es lo más seguro, pero ¿qué pasa? Tú ponla ahí, ¿cuánto? Pues un tambo. ¿Para cuánto? Pues para 1 hectárea. O sea, no hay prácticas reales, y eso lo vemos. Por eso se contaminan y por eso se prácticas enferman. Desordenadas. Por prácticas desordenadas. Oye, hay una pregunta de Pancho López, dice, he leído que hay ciertas versiones que apuntan a que los alimentos modificados, genéticamente modificados, están causando problemas en la sexualidad humana. No, en realidad no. Digo, me parece que esos lo dijo estudios, Evo Morales una vez, pero algunos están relacionados con una homofobia por parte de quien lo dice, porque apuntan a que estos fíjate que hay alimentos estudios, genéticos promueven la homosexualidad. No los alimentos genéticos, sino hay unos limpiadores que se utilizan para envases, con los que se limpian los envases, que se ha demostrado que sí tienen cierto efecto hormonal. Sí. Okay.
Bueno, pues ahí está la respuesta, Pancho. Muchas gracias. Gracias, Esaú, por ilustrarnos sobre este tema. La verdad es que la parte de los transgénicos es muy controversial. Se ha satanizado a los transgénicos y yo siempre digo debemos analizar caso por caso. ¿Por qué? Porque de eso depende, y eso es y gracias a este tipo de situaciones es que hemos podido llegar a ser 8,000 millones de habitantes sobre el planeta. O sea, gracias a que tenemos una revolución verde y que se han podido magnificar la agricultura y la obtención de alimentos. Y que obviamente esta postura de Esaú se complementa con otras que usted ha escuchado en este programa sobre los transgénicos y el glifosato en torno a los agricultores, ¿no? Que no necesariamente han estado muy de acuerdo o siguen renuentes a este tema. Muchas gracias. Y la película que dice Juanjo, si quiere redondear el apunte, es Una voz contra el poder. Está en Netflix y relata la lucha de un pequeño agricultor que se enfrenta a Monsanto, que lo acusa de utilizar sus semillas patentadas, feo, ¿no? Le hizo la vida imposible, cabrón. Entonces, por ahí si tienen ratito para verla. La película, ahora que has hablado de ese tema, vale la pena. La voy a ver hoy Conclusión, otra vez. Los transgénicos es más un tema de soberanía y México debería de desarrollar sus propias semillas. Claro. Son las 8:54. Un abrazo a Alfredo Cuellar. Gracias por acompañarnos a través de YouTube. Y bueno, nos vamos a los deportes. Las pelotas, juega usted. No hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las que sueña para usted. Son las de Ninelli, Niurka, Maradona y Pelé. Las pelotas, sabe usted. Son las mismas en Bilbao